Dios les bendiga a todos. Me da gusto saludarlos. Vamos a iniciar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar un tema hermosísimo que es la gracia, lo que la Biblia enseña sobre la gracia. Y Dios nos invita a disfrutar esa preciosa gracia que Él ganó para nosotros. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí está tomando una figura del Antiguo Testamento y la está mostrando con el grandísimo milagro que hizo Jesucristo al venir del cielo a la tierra. Y la figura que toma es un reflejo de Cristo que se usaba en el Antiguo Testamento, que era el sumo sacerdote. Recuerda que Dios estaba físicamente en un lugar en la tierra que era el templo que estaba en Jerusalén. Y en ese lugar, el templo de Jerusalén, donde Dios literalmente moraba ahí, tenía tres secciones: un lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y había un ser humano que platicaba con el pueblo, que oía sus debilidades, que oraba por ellos, que les enseñaba, que guiaba a los demás sacerdotes, que era el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote tenía el privilegio de ir una vez al año y hablar con Dios e interceder con Dios, literalmente en el lugar donde Dios estaba físicamente, en el lugar santísimo. Una vez al año lo hacía. Y bueno, todo el pueblo iba muchas veces al templo a adorar, y a diferentes secciones, a los atrios, y en diferentes lugares podían entrar. Pero en ese lugar donde estaba físicamente Dios, una vez al año, el sumo sacerdote, era un privilegio enorme. Y entonces todo el pueblo ponía una serie de rituales para acercarse a Dios, y el sumo sacerdote ofrecía por el pueblo esos rituales y pedía por misericordia a Dios cuando entraba a hablar con él para su pueblo. Y además Dios contestaba de una manera increíble. Hubo muchos milagros, hubo muchas bendiciones. Dios dio señales increíbles en el Antiguo Testamento que hemos estado narrando a lo largo de los libros que hemos estado estudiando. Mas tomando esa figura que a final de cuentas era un reflejo, dice la Biblia que ahora tenemos no un sumo sacerdote, el cual para nosotros no es relevante, sino es simplemente una historia de cómo lo hacían los hebreos antiguos, sino lo que refleja esa historia. Tenemos no un sumo sacerdote humano, sino alguien mucho más que un ser humano que interceda con el Padre, que es Jesucristo mismo. Y que así como ese sumo sacerdote humano entendía al pueblo, porque era un representante del pueblo y un hombre que también tenía tentaciones, que también tenía debilidades, que él mismo oraba por sus pecados y que se acercaba y se santificaba a Dios e intercedía por él y por los demás. Ahora tenemos un sumo sacerdote mucho más poderoso, mucho más valioso, increíblemente más lleno de gracia que cualquier ser humano, que es Jesucristo, el cual entró no a un lugar en la tierra como hacía aquel hombre en el lugar santísimo del templo, sino entró al cielo mismo, el lugar donde está el Padre morando. Y Cristo va delante del Padre y puede estar con el Padre intercediendo por ti y por mí. De tal forma que ese sumo sacerdote humano era un reflejo de la intercesión que iba a hacer, no un hombre, sino alguien que es mucho más que un hombre, que es Cristo, por nosotros. Y te dice sus características. Dice que Él es compasivo, o sea, tiene compasión, Él tiene dolor por tu dolor, Él tiene la habilidad de entenderte y de dolerse cuando los seres humanos se duelen. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, refleja muchas cosas. Cuando vio a una mujer llorando que había tenido una tragedia familiar, Él lloró también. Y Él se compadeció con ella y Él era compasivo, Él amaba a la gente. Cuando ellos tenían hambre les daba de comer, siempre era generoso, siempre era compartido. Y también Él te entiende, porque Él sabe todas las debilidades y las angustias y los problemas de cualquier tipo que nosotros tengamos. Él sabe
cuando tienes una crisis económica, porque Él también las tuvo. Él sabe cuando te sientes mal, cuando te sientes enfermo, porque Él también estuvo enfermo. Porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Cuando estás desanimado, también Jesucristo fue tentado a estar desanimado. Cuando te hacen una injusticia, a Jesucristo le hicieron injusticias enormes. O cuando tienes la dificultad que sea, Él también las enfrentó. Y entonces Él sabe que se siente espantoso estar en medio de dificultades y te entiende. Y entonces dice el pasaje que ya no estando Él una vez al año, en una ocasión, yendo a interceder delante de Dios en el lugar físico donde podía hablar con Dios un ser humano, sino alguien mucho más que un ser humano, que es Cristo el Salvador, el Mesías, que no entró en un lugar físico en la tierra, sino entró en la morada de Dios en el cielo mismo, y que no está una vez al año, sino que ahorita mismo está al lado del Padre y puede voltear al Padre y pedir muchas cosas por ti. Que tú entonces te acerques a Jesús confiadamente, que está lleno de compasión y lleno de gracia y de bendición, y que dice que está en un trono de gracia. O sea, está sentado como rey porque lo merece, pero en su trono no es un trono de justicia o un trono donde tenga rayos y si tú te acercas te los va a aventar y te va a matar y te va a acabar, sino es un trono de gracia. O sea, que te acercas a un lugar donde hay una persona muy generosa, muy buena, que te quiere comprender, que sabe lo que se siente, que sabe las angustias, las dificultades, te entiende. Y en ese trono de gracia, Él te quiere extender favores y te quiere extender su mano y te quiere ayudar y te quiere bendecir. Y de esa gracia que Dios da a través de Jesucristo es de la cual vamos a hablar hoy, la cual siempre ha existido para el ser humano y existió en el Antiguo Testamento que hemos estado estudiando juntos y existe el día de hoy y mucho más ahora que Cristo está en el cielo mismo intercediendo y sentado en un trono de gracia para ayudarte cuando tú vayas con Él. Vamos a orar. Pídele tú a Dios: ayúdame a entender tu gracia, Señor. Ayúdame a comprender tu favor y a poderme acercar a ese trono y poderte pedir a ti. Padre, necesitamos de tu favor tanto, Señor. Quita toda incredulidad, quita todo pobre entendimiento de tu favor y de tu gracia, Señor. Ayúdanos a aprender a acercarnos contigo, Señor, a conocer tu favor y tu amor. Ayuda a cada uno de nosotros que estamos tan necesitados de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué quiere decir gracia? Cuando dice que Él está sentado en un trono de gracia, ¿qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir un favor inmerecido de Dios. O sea, que Dios es generoso y que te quiere dar un regalo que además ni mereces. Porque ¿quién podrá merecer estar en el cielo? ¿Quién podrá ser suficientemente digno como para hablar con Dios? Como para llevarle sus problemas a Dios. Alguien tan alto, tan grande, tan sublime y tan bueno. Nadie de nosotros es digno. Pero no es porque seamos dignos nosotros, sino es porque Él es muy bueno. Entonces, porque Él es muy bueno, está sentado en un lugar donde te quiere ayudar siempre, en un trono de gracia. Por lo tanto, te recomienda la Biblia que tú te acerques y pidas esa gracia, que comprendas quién es Dios y de qué manera te puede ayudar. Y vamos a ver una persona que le pidió gracia a Cristo en el momento más oscuro. Lucas 23, versos 42 al 43 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerda que cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, lo crucificaron al lado de delincuentes, que era una costumbre romana para meter miedo en la población y para que ellos dejaran de hacer, en este caso, robos, como el ladrón en la cruz o cualquier otra situación que no le conviniera al imperio. Metían miedo en la población porque veías a un desafortunado que terminaba colgado en la cruz y decías: no, yo no voy a hacer lo mismo, yo me voy a portar de una manera diferente para que no acabe yo mismo en una cruz. Y entonces, cuando estaba Jesucristo en la cruz, al lado de Él había dos ladrones, y uno de ellos, ya viendo el final de su vida, se acercó a la gracia de Cristo y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como diciendo: yo sé que tú eres el Mesías,
Yo sé que tú eres alguien bueno y yo sé que tú eres rey y que vas a venir de nuevo, que va a venir una segunda visitación tuya aquí a la tierra, la cual todavía no ha pasado, pero va a venir. Y no va a venir como Salvador, sino va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a tomar el trono del universo entero y todo ojo lo verá, y va a ser algo increíble la segunda venida de Cristo. Un monte se va a partir cuando Él llegue y pose su pie, y hay muchas señales que Él va a dar en ese momento. Va a ordenar la tierra después de tanto caos. Y entonces, pensando ese ladrón en ese evento y ya estando al final de sus días, le dijo: quizás cuando regreses tú, quizás algún día, cuando tú vengas. Fíjate que estamos viendo más o menos 2000 años atrás en la historia ese ladrón. Y todavía Jesucristo no ha regresado aún. Todavía falta tiempo para que Él regrese. Entonces, ese ladrón veía muchos días adelante. Pero le dijo: tú acuérdate cuando regreses, acuérdate de mí. Le pidió un favor. Como diciendo: cuando quiera que sea ese día, porque ahora estoy tan desafortunado que estoy perdiendo mi vida y voy a morir, acuérdate de mí. Hasta ahí llegó su fe, pero se acercó a la gracia de Cristo. A Cristo, que con todo respeto no tenía su gloria en todo su esplendor. Con todo respeto a Cristo, que su gloria estaba menguada. O sea, era como menor su gloria, no porque no mereciera toda la gloria, sino por la tremenda paliza que le dieron los seres humanos, por la corona de espinas que le dieron, porque las manos la agujeraron, los pies también, y porque estaban habiéndole hecho mucho daño a Cristo. Y entonces estaba todo ensangrentado, golpeado, amoratado, con la corona de espinas, la gente burlándose, escupiéndole, haciéndole mucho daño. Y entonces Jesucristo, en ese estado, oye la petición de aquel ladrón, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo, con su gloria menguada, le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, fue al trono de gracia y dijo: acuérdate de mí. No le dijo: méteme a tu reino, sino le dijo: acuérdate de mí cuando tú vengas de nuevo. Y Jesucristo le dio mucho más de lo que el ladrón se imaginaba. De cierto te digo, te garantizo que hoy mismo, este es tu último día de dolor, esta es la última vez que tú padeces, esta es la última vez que tienes ese cuerpo que está falleciendo y que estás todo adolorido, crucificado igual que yo. Es la última vez. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No muchos años después, hoy mismo. Y no es que me voy a acordar después miles de años, sino hoy vas a ir conmigo al paraíso. Y Jesucristo ascendió al cielo. Y cuando ascendió al cielo, muchas personas también resucitaron, porque los evangelios hablan de esos milagros. O sea, no fue solamente Cristo presentarse como Salvador sin almas que Él hubiera ganado, sino que hubo personas que resucitaron y llegaron con Él al cielo. Y dentro de esos, ese mismo día, llegó el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo llevó a un pecador arrepentido, que para los hombres lo único que merecía ese ladrón era la muerte. Por eso es que lo colgaron y lo pusieron en la cruz. Pero para Cristo, con su gracia, merecía el paraíso. Entonces, desesperanzado aquel ladrón por los hombres, sin esperanza, sin nadie que tuviera compasión de él, Jesucristo tuvo compasión de él y le extendió su gracia, le extendió su favor. Ese favor que Él extendió con el ladrón en la cruz se ha extendido muchas veces. Y hemos estado estudiando los libros de Reyes y Crónicas juntos, y vamos a ver cómo hubo dos reyes que tuvieron muchísimo el favor de Dios, que fue Ezequías y su hijo Manasés. Muchísimo. Yo sé que el favor de Dios es para todo ser humano, pero en especial la vida de estos dos reyes nos enseña la enorme gracia de Dios. Pero Dios no hace acepción de personas. Y así como lo hizo con esos dos reyes, lo puede hacer contigo. Porque tanto como amaba a ellos, te ama a ti. Y se acuerda de ti. Y te quiere ayudar a ti. Y tiene todo el poder para extender su mano y acercarte a ti a Él y que lo puedas conocer. Vamos a ver entonces
esos dos reyes. Empecemos por el padre, que era Ezequías, y ya hablamos de él, que era un rey amado por Dios, que trajo reformas importantes, que quitó altares paganos, que quitó reliquias, porque habían los hebreos hecho una serpiente de bronce, que en realidad hizo Moisés, como una referencia al milagro de Dios y cómo el diablo estaba vencido en un palo cuando era levantado, vencido delante de todos, y la enfermedad también. Y entonces ellos veían aquella serpiente y Dios los libraba de un malestar increíble y hizo un milagro a través de eso. Pero esa serpiente la guardaron y luego la empezaron a adorar. Y entonces empezó el pueblo a desviarse por una reliquia que sí tenía un valor histórico, pero que ahora el pueblo estaba desviándose detrás de ella. Entonces Ezequías, cuando vio eso, la destruyó. Yo quiero que ellos busquen a Dios, no que se apoyen en una serpiente de bronce. Su nombre quiere decir Jehová fortalece. Y vaya que encontró la fortaleza en Dios y la gracia en Dios, porque vimos la semana pasada cómo él venció sin guerra, apoyándose en Dios solamente y sin que una flecha fuera arrojada sobre Jerusalén, a su ciudad, y la libró de la nación que era la más poderosa en la zona, que se burlaba de Egipto, que era la otra potencia, y que fue librado maravillosamente de Asiria, que de hecho no fue lo que le pasó a Israel, sino solamente a Judá. Ellos no se humillaron con Dios y entonces no fueron librados, pero Ezequías sí se humilló con Dios. Y hay cuestiones interesantes arqueológicas sobre Ezequías. Por ejemplo, hay un túnel que él hizo, el túnel de Ezequías o de Siloé, que es uno de los más antiguos del mundo. Tiene más o menos 2700 años que se hizo ese túnel. Es una cantidad increíble de años. Yo sé que en México tenemos lugares históricos y arqueológicos y pirámides que tienen muchos años y obviamente honramos a nuestro país y a nuestra historia. Pero imagínate, para también entender en el contexto mundial, una ruina arqueológica que tiene 2700 años, no 500 años o no 1000 años, sino 2700 años. Y en ese túnel que está hasta el día de hoy y que lo puedes ver y que hay agua y que hay muchas cosas, lo hizo ese rey como parte de los preparativos de defender la ciudad en contra del asedio de Asiria. Y lo empezaron a excavar desde dos puntos. Empezaron unos hebreos de un lado y otros hebreos de otro lado, y fueron excavando hasta que se unieron por debajo de la tierra y lograron hacer una forma en la que entrara agua a la ciudad. Y entonces por eso, cuando estaba el enemigo afuera, ellos tenían agua y podían beber y podían soportar muchos días de asedio. Incluso el día de hoy, los estudiosos se ponen a pensar cómo le hicieron para haber entrado por aquel lado y otros por este lado, y para que se unieran y pudiera entrar el agua de un lugar a otro y hacer ese conducto, esa construcción increíble, el túnel de Ezequías o de Siloé. Porque no tenían los descubrimientos científicos que ahora tenemos, no tenían todas las máquinas con las que nos localizamos en los terrenos y podemos medir muy fácil. Y abajo de la tierra no sabes dónde estás en comparación con arriba, y de alguna manera ellos lo lograron hacer y finalmente conectaron y hubo agua. Y el que lo dirigió fue Ezequías, y hay incluso una inscripción antigua que hace referencia a la época en la que se construyó aquel túnel, que era exactamente cuando estaba aquel rey. Así que tuvo construcciones, tuvo la libertad de Asiria cuando él clamó a Dios, pero también él vio la gracia cuando tuvo un problema muy grande personal, un problema enorme. Y vamos a ver ese problema que tuvo. Segunda de Reyes 21, dice la Biblia: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová te dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Fíjate que esta advertencia que recibía el rey es gracia, porque Dios, cuando te advierte, ordena tu casa porque te vas a morir y no vas a vivir, es porque te ama y porque te quiere ayudar y porque quiere lo mejor para tu casa y para tu familia y para tus hijos. Y es interesante la reflexión que podemos hacer aquí, porque si el rey tenía su casa desordenada y descuidada, Dios lo estaba exhortando y diciendo que ordenara su casa para que fuera llevado al cielo, porque no era el mejor líder para su pueblo. Y lo digo porque hay personas que tienen su familia hecha un desgarriate y quieren predicar y quieren hacer muchas cosas, pero primero es tu casa. Ordena
tu casa. Y entonces estaba advertido, te vas a morir. Y esa es una oportunidad, eso es gracia. Y además se lo dijo un profeta que ya vimos que ese mismo profeta le había dicho que no iban a levantar una flecha en contra de Jerusalén, y pasó, que le dijo que Dios iba a poner un rumor en el rey que estaba asediándolos, y pasó, y se regresó, y que iba a morir, y murió, y todo lo que dijo Isaías pasó. Y hay muchas otras cosas que dijo Isaías que vienen en el libro de Isaías que vamos a estudiar más adelante. Pero era un verdadero profeta, no era una persona que anduviera envanecido diciendo cosas, sino era un hombre a través del cual Dios hablaba, un hombre de Dios con el cual Dios anunciaba el futuro y consuelo y muchas cosas a través de Isaías. Y cuando el rey recibió esa palabra, ordena tu casa porque vas a morir, en una oportunidad para apurarse y para arreglar su vida, el rey quebrantó su corazón. Segunda Reyes 20, versos 2 al 3, lo leemos, dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí, fíjate cómo él recibió la palabra y se volvió a la pared. O sea, ¿cuál era la prioridad de Ezequías? Dios. Dios lo traspasó a través de esa palabra de Isaías, como diciendo, ok, gracias a Isaías, se voltea a la pared, como diciendo, ya no me interesa a nadie más que Dios. Y se pone no a ver a Isaías, no a ver a nadie, y se pone a orar. Y le ruega a Dios: te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, porque había guardado su vida, y que había hecho cosas que le agradaban a Dios, como todas las reformas que hemos visto y toda la defensa que hizo del pueblo. Y lloró con gran lloro, derramó su corazón, quebrantó su corazón abiertamente ante Dios. Sabía que iba a morir y le rogó a Dios, le expuso su corazón a Dios. Y Dios, que está sentado en el trono de gracia, con prontitud, cuando una persona humilla su corazón, obra Dios. Segunda de Reyes 20, versos 4 al 6, dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. O sea, él estaba orando. Isaías había llegado solamente hasta el patio, y ya Dios manda de regreso a Isaías. ¿Cuánto pudo haber tardado Isaías en dejar al rey traspasado y intercediendo, que se volvió a la pared, se puso a rogarle a Dios? Isaías sale del palacio, se despide, sale, va caminando a mitad del patio, no había ni siquiera salido. ¿Cuánto te gusta que pudo haber tomado? Y en eso se queda Ezequías derramándole su corazón a Dios. Y cuando estaba Isaías a mitad del patio, saliendo del palacio, Dios le manda una palabra a Isaías y le dice: ve, regresa con el rey. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Eso dijo Dios. Y añadiré a tus días 15 años. Palabras de Dios. Isaías obviamente regresó, obediente como todo profeta, y se lo fue a decir al rey. Entonces, ¿qué tan rápido tomó la gracia Ezequías? Pues en lo que tarda una persona en salir del lugar donde estaba la cita, viendo al rey, al palacio, a la mitad del patio. Unos pocos minutos. Y la gracia ya estaba para Ezequías. Ya estaba la promesa: te voy a dar 15 años más. La gracia rápidamente dada. La gracia como el ladrón en la cruz que voltea a Cristo y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: oye, vas a estar conmigo en el paraíso. La gracia que Jesucristo narró en el hijo pródigo, que regresa con su padre todo dolido, todo arrepentido, sintiéndose mal. Y cuando lo ve el padre de lejos, el padre corre para irse a encontrar con aquel que estaba arrepentido. Corrió el padre. ¿Qué quiere decir eso que corrió? Porque el padre refleja a Dios.
Quiere decir que cuando Dios ve a alguien arrepentido y que quiere cambiar realmente, Dios se apura y Dios corre para extender su gracia, la cual es siempre más grande que la gracia de los seres humanos. Porque el hermano del hijo pródigo estaba así como receloso, como diciendo, ¿y este por qué? ¿Y por qué se gastó todos los bienes de mi padre en rameras y en vicios y en maldades? Y ahora nomás llega así y ya va a disfrutar de las cosas. La gracia del hombre no es como la gracia de Dios. A veces el hombre pone castigos enormes. A veces el hombre pone disciplinas increíblemente grandes o sobredimensionadas. Pero Dios, cuando le extiendes la gracia, nadie lo detiene y nadie lo para. Ezequías, que estaba tan desanimado, no podía creer que le llegara la gracia tan rápido y pidió una señal, lo cual también es un atrevimiento grande. Y Dios le respondió eso que él puso a Dios como una necesidad de un hombre quebrantado, enfermo, necesitado, traspasado, que quería creer. Entonces, como quería creer, le pide a Dios ayuda y le solicita una señal. Vamos a leerlo, 2 de Reyes 28, dice: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? O sea, estaba todo desanimado, todo indigno, se sentía todo mal, requería fe, pues le costaba trabajo creer, y le pide, poniendo su debilidad a Dios: dame una señal porque estoy tan necesitado que no puedo creer, que no puedo agarrarme de ti y me quiero agarrar de ti. Entonces, cuando uno está en el trono de gracia, debe de abrir su corazón y poner tus debilidades, poner lo que te cueste trabajo, poner lo que sea difícil delante de Dios, como a él que le costaba creer, pero esa incredulidad se la puso a Dios, como aquel hombre en el Nuevo Testamento que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y entonces él le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, puso su necesidad de que quería creer y decidió creer, pero también puso su necesidad ante Dios. Así Ezequías fue y puso su necesidad: quiero creer, dame una señal. Dios le mostró su gracia, no solamente dándole la vida a él, sino cambiando el universo entero. Y esta reflexión es increíblemente interesante. 2 Reyes 20, versos 9 al 11, vamos a leerla. Dice: respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, que hará Jehová esto que ha dicho. Y le pregunta: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva a 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Había un reloj que funcionaba, un reloj de sol que funcionaba en base a la sombra. Ponías un aditamento ahí, algo que hiciera sombra, imagínate un palo o algo, que según la posición del sol, como se iba moviendo la tierra, la sombra se iba ajustando e iba marcándose en lo que le llamaban el reloj de Acaz. Y los grados que se moviera la sombra te decían la hora. De hecho, en algunos lugares todavía usan ese tipo de tecnología para leer la hora a través de un reloj de sol. Y obviamente siempre avanza en un sentido el reloj, porque el tiempo va hacia adelante y porque la tierra rota en un sentido y no en sentido inverso. Entonces le dice: a ver, tú quieres una señal, puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás. Y entonces el rey le dice: bueno, obviamente es fácil que vaya hacia adelante porque siempre va en un sentido la sombra, pero hacia atrás es difícil. Bueno, pues hacia atrás va a ir 10 grados. Y esto, desde la perspectiva física que ahora entendemos, los movimientos de la Tierra y de los planetas y de todo esto, es un milagro enorme. Porque detener el movimiento de la Tierra y regresarlo genera muchas cosas. Podría generar que se arrancaran los edificios, generaría un caos que solamente Dios lo puede arreglar y lo puede hacer. Solamente alguien que sea todopoderoso. Cambiar el giro de la Tierra y ajustar el movimiento de los planetas en nuestro sistema solar es un milagro increíblemente grande.
Pero pasó y regresó en el reloj de Acaz 10 grados. Y Dios de esa manera le dio fe al rey. Ahora, ¿por qué dice que solamente 10 grados, que era un poquito de tiempo? Hay dos personas que hicieron esta oración. Una de ellas fue Isaías, y acabamos de ver cómo pasó. Y la otra persona que oró por que se cambiara el movimiento del planeta fue Josué. Y vamos a recordar cómo es que Josué hizo una oración similar a la de Isaías. Josué capítulo 10, versos 12 y 13, para entender esto, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser: el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero? O sea, fue un milagro cósmico que no solamente Israel lo dejó escrito, sino que otras culturas escribieron que hubo un día más largo que otros, muy largo, y que se detuvo el sol y la luna en su posición, aunque ahora sabemos que el movimiento real es de cambiar el curso de la tierra, y en el lenguaje del pueblo se ve como si el sol y la luna se movieran, pero lo que estás deteniendo es el giro de la tierra, y eso pasó durante casi un día entero. Josué lo hizo porque estaba en una batalla y quería ganar la batalla. Fíjate qué milagro tan grande hizo Dios, que es cambiar el curso del planeta para que pudiera ganar una batalla. Josué no mató a los enemigos Dios, sino le ayudó a él a ganar la batalla. Y esto nos dice mucho. Tú ponte a pelear las batallas que Dios quiere que tú pelees, contra el mal, contra el pecado, por defender a tu familia, a tus hijos, por hacer lo que Dios te pide a ti que hagas, y Dios te va a dar su bendición como se la dio a Josué. Pero dice que casi un día entero se detuvo el sol y la luna en dos posiciones. Casi un día entero. Entonces faltaba compensar ese casi para que quedara exactamente un día entero. Y Dios, recordando ese casi, le ofreció el otro milagro a Ezequías a través de Isaías para que se completara 10 grados más en el movimiento de la tierra y quedara exactamente como estaba antes. Entonces estos dos milagros que Dios permitió que Josué y que Isaías presenciaran, uno para que la nación pudiera conquistar a sus enemigos y el otro para que un hombre desanimado pudiera creer. Para que un hombre que le costaba tener fe y le costaba agarrarse del trono de la gracia, para que ese corazón que fue humilde y que presentó su necesidad pudiera creer, Dios paró el movimiento de la tierra y lo hizo girar de manera opuesta para compensar aquel milagro previo de Josué, y ayudó a un hombre a creer. Y es grandísimo esto. Porque le estaba diciendo: Ezequías, si yo puedo cambiar el curso de los planetas y del sol y las estrellas y del universo entero, ¿no crees tú que te puedo ayudar con tu familia? ¿No crees tú que te puedo ayudar con las cosas que están mal y que yo te estoy diciendo que tú arregles? Porque todo esto empezó cuando él recibió una exhortación: arregla tu casa porque te vas a morir. Y llora a Dios y le ruega por más tiempo de vida. Y Dios, que es generoso, le da más tiempo, le da 15 años más y además le da un milagro. Yo puedo hacer todo. Yo puedo cambiar la posición de la tierra. Yo puedo cambiar la posición de los planetas. Puedo hacer todo. Tienes 15 años más, por lo tanto, confía en mí y haz aquello que yo te pido. Ezequías tuvo una gracia enorme de Dios. Y tristemente, Ezequías descuidó atender su casa. Y Dios le dio en su enorme gracia una reprensión y le dijo lo que le iba a pasar a su familia en un futuro. Segunda de Reyes 20, versos 17 al 18, dice: he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de
tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aquí estaba Dios dando una segunda advertencia de lo mismo. Va a venir una tragedia en tu familia y en tu descendencia. Y vienen días en los que todas tus riquezas se las van a llevar a una potencia que va a surgir, que es Babilonia, y que ya estaba creciendo, y que de hecho sabemos históricamente que Babilonia fue enormemente grande y poderoso, y de hecho llegó a tomar el control y a vencer a muchas naciones en su época. Ese Babilonia te va a venir y te va a conquistar a tu descendencia, y tus hijos van a ser eunucos en el palacio de los reyes, van a vivir al servicio de otros reyes y no van a poder tener hijos porque los van a hacer eunucos. ¿Y qué hizo Ezequías con esa segunda profecía? Su respuesta, francamente, después de haber visto los milagros de Dios y la gracia de Dios, es del todo decepcionante. La respuesta que dio Ezequías, la leemos, versos 19 y versos 21 de 2 de Reyes 20, dice: entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en lugar Manasés su hijo. Y aquí vemos a un Ezequías apacentado, un Ezequías egoísta, un Ezequías que se angustiaba cuando la vida que iba a perder era la suya, pero que no se angustiaba cuando la vida que se iba a perder era la de sus hijos o sus nietos o los que vinieran abajo. Ahí no se angustiaba. Un Ezequías que no se apuró a arreglar su casa y que se ve el corazón como que ya todo tibio, todo como que, bueno, pues al menos no me va a pasar a mí. ¿Y por qué no se puso a rogar? Si la vez anterior que rogó, Dios movió el curso de la tierra, ¿por qué no se puso a rogar para que Dios cambiara esa profecía también? Ya tenía él una experiencia de que Dios había dicho una advertencia: te vas a morir. Y cuando una persona va y se humilla en aquel trono de gracia, puede Dios extender su favor y cambiar eso que ya había dicho que iba a pasar. Porque lo que había dicho Dios que iba a pasar estaba ligado a un corazón que no estaba humilde. Y cuando se humilló el rey, entonces las cosas cambiaron y Dios cambió también. Así como cuando envió a Jonás a predicar a Nínive: de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. E iba a ser destruida definitivamente. Y todos se empezaron a arrepentir, se pusieron a ayunar, se pusieron a cambiar, a arreglar las cosas. Y entonces Dios no destruyó a Nínive en 40 días. Ellos cambiaron, Dios cambió. Pero Ezequías dijo: bueno, ya no me va a pasar. Al menos en mis días va a haber paz y seguridad. Y no ordenó su casa. ¿Y qué pasa cuando un hombre no ordena su casa? Pues que tiene sus hijos hechos un caos. Y luego, ¿qué pasa cuando esos hijos crecen? Pues que van a tener un problema muy grande. Su hijo fue Manasés. Y vamos a ver ahora el segundo personaje, ya vimos el primero, que tuvo también un trato de gracia enorme. Ezequías entonces nos refleja la gracia de Dios increíblemente grande, que la aprovechó y que venció a Siria, que la aprovechó y disfrutó de salud propia, que la aprovechó y pidió un milagro para que toda la tierra cambiara su curso, pero que no la aprovechó para ajustar a su familia. Ezequías refleja a muchos hombres que a veces aprovechamos la gracia y la buscamos, y a veces nos entibiamos y no buscamos y echamos a perder muchas cosas por no apoyarnos de la gracia. Mas la culpa no es de Dios, la culpa es del hombre que extiende el favor Dios, pero el hombre no lo quiere tomar. Y no es esta historia de Ezequías para que te desanimes o digas: uy, no, pues si él no pudo, yo tampoco. No, la idea es: él siempre que se acercó al trono de Dios, por favor lo obtuvo. Pero si te dejas de acercar, si te dejas de interesar, si tienes tu corazón apacentado, ya no te importa tu familia y ya no pides por ellos, pues entonces vienen los problemas que pasan después. Vamos a ver el pecado de Manasés, el hijo de Ezequías. Primero cambió el culto de Dios por la idolatría. Segunda Crónicas 33, versos 3 y 4, dice:
Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Es una tristeza que después de todos los eventos que hubo con Elías, del reto entre Baal y Jehová, y el milagro increíble que Dios les había dado para que quedara demostrado que Baal no era Dios, el cual seguramente en Judá también se enteraron, regresaran ahora a adorar a Baal y a Acera. Y dice que a todo el ejército de los cielos, o sea, no hubo demonio al cual este perverso no adorara. Fue tan aguda la idolatría que en el lugar más sagrado del templo puso un ídolo abominable, 2 Crónicas 33:7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. O sea, anuló la promesa de David que Dios había dado, porque él quería que el nombre de Dios fuera para siempre. Pero él quitó el culto a Dios y trajo un ídolo abominable ahí en el lugar santísimo, donde debía estar la presencia manifiesta de Dios, que obviamente ya Dios no estaba ahí. Si estaban llenos de ídolos y llenos de perversidades, Dios se había ido. Pero en ese lugar que era donde Dios había escogido, donde pasó el milagro en la era de Arauna, de Ornán, ahí, el lugar de adoración nacional, puso demonios y puso ídolos para que fuesen adorados en vez del Dios del cielo. Fue un rey homicida en toda la ciudad. Segunda de Reyes 21, versos 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo, y además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, de punta a punta llenó la ciudad de asesinatos. Si a alguien no le gustaba lo que el rey hacía, lo mataba. Muchos profetas y santos se levantaron ante tanta impiedad del rey y empezaron a salar la nación, a decir que eso que estaban haciendo era un desvío y era una perversidad. Pero él llenó de muertos todo el pueblo. Fue un homicida y asesino aún con su propia familia. Y usó a su propio hijo como sacrificio para el mal. Segunda de Reyes 21, verso 6 dice: y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Imagínate qué crueldad y qué falta de corazón total tiene que haber en un padre para que lleve un bebé a sacrificarlo y a quemarlo a los demonios. Y él hizo eso con su hijo. Qué espantoso. Fue un asesino con otros y un asesino con su propia familia, y se lo ofreció a los mismos demonios. Corrompió a la nación, haciéndola peor que todas las que habían sido removidas antes por su maldad en la época de Josué. Segunda Reyes 21, verso 9 dice: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, ahora la iglesia y el pueblo de Dios era peor que los lugares paganos. Eran más asesinos, más idólatras, más fornicarios, más violadores, más ladrones, más malos. Mataban a sus hijos. Pues si el rey lo hizo, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Y hay una historia que cuenta, no la Biblia, pero sí las referencias históricas que hay, que tomó al mismo profeta Isaías, que le hizo tanto bien a su padre, que oró para que su padre tuviera 15 años más y lo pudiera criar y lo pudiera ayudar. Lo metió en un tronco y partió el tronco con Isaías en medio. Y de esa manera Isaías fue llevado al cielo. Fue uno de los muchos mártires que mató Manasés. ¿Cuáles fueron entonces sus pecados? Idolatría, adorador de demonios, descuido de su familia, pues a sus mismos hijos los mataba, corrompedor de toda la nación, de tal manera que se hicieron peores, necio ante las advertencias de los profetas, y lejos de escuchar a los profetas, los mataba, como en el caso de Isaías, que lo puso en un tronco y lo partió a la mitad.
¿Podrá Manasés alcanzar la gracia de Dios? ¿Podrá un asesino alcanzar la gracia de Dios? ¿Podrá una persona que corrompió no a su familia solamente, sino a la nación entera alcanzar la gracia de Dios? Que cambió la adoración a Dios por una adoración a los demonios, ¿podrá alcanzar la gracia de Dios? Manasés sin duda fue mucho peor que muchos. Y le cayó un juicio. Y ese juicio también es gracia. Porque el que te vengan problemas y dificultades es porque Dios te quiere hacer ver tu debilidad. Y también es gracia. Vamos a ver el juicio que le cayó. Segunda Crónicas 33:11 dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Se cumplió la advertencia de que Babilonia iba a terminar gobernando ahora Judá. Y esos babilonios tomaron a los líderes de los asirios, que eran los más crueles y malos, y ahora ya los tenían a su servicio, y tomaron a Manasés y lo llevaron como una bestia amarrada a Babilonia, como si fuera una bestia aprisionada con grillos. Y Dios, en la ira, se acuerda de su misericordia. Y cuando iba en un largo viaje de Judá a Babilonia, de una manera incómoda, como una bestia amarrada, empezó a meditar y a reflexionar todo lo que sus demonios y sus ídolos y cuantas cosas se puso a sacrificarles no hicieron por él. Y cuando estaba todo oscuro, oró a Dios grandemente humillado. Segunda Crónicas 33:12 dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Ya lo hizo su Dios. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Humillado grandemente quiere decir que no se sentía rey, que reconocía cada uno de sus pecados, que grandemente se humilló, que no andaba excusándose: ay, es que mi papá no me crió bien, es que mi papá me descuidó, es que esto no. Él tomaba su responsabilidad y cada uno de sus pecados lo confesaba delante de Dios y se humilló grandemente, grandemente dice la Biblia. No hubo justificación alguna, ni excusa alguna, no fue una víctima de los demás, sino cayó en una convicción de pecado profunda y real, donde reconoció lo mal que él había hecho. Una convicción similar le vino a los judíos cuando Pedro predicó a aquellos que habían cambiado a Cristo por Barrabás, por un asesino. Fíjate que lo que les pasó a ellos, Hechos 3, versos 14 y 15, dice Pedro hablando: mas vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, ustedes se pusieron a negar a Cristo, al que era santo, al que era justo. Toda la nación debió haber estado esperando al Mesías. Y en vez de rendirte al Mesías, lo cambiaste, y lo cambiaste por un asesino. Y mataste al autor de la vida. Cristo es el autor de la vida, es el quien nos dio vida a ti y a mí. Y ahora el Padre le resucitó de los muertos y está de regreso en el cielo, y nosotros lo vimos. Y cuando Pedro dijo eso, la gente cayó traspasada en el corazón. Estaban compungidos sabiendo que habían matado al autor de la vida y sabiendo que habían cambiado a Cristo por Barrabás, por un asesino. Y se sintieron terriblemente mal, y después de eso pudieron ser salvos, pudieron recibir la gracia de Dios. Dios le dio la gracia a Manasés porque fue humilde, como aquellos que recibieron la gracia cuando Pedro les predicó. Y vamos a ver la gracia de Dios para Manasés. Segunda Crónicas 33:13 dice: habiendo orado él, fue atendido, y Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén en su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Fíjate cómo, estando como una bestia con grillos
tomada, y ahí, encadenado en Babilonia, se puso a humillarse a Dios y todavía lo regresaron como rey. Y fue a su nación otra vez y reconoció que Jehová era Dios. ¿Qué hizo entonces Manasés para aprovechar la gracia? Obviamente se arrepintió. Primero que nada, fortaleció a su nación para no dejarla a merced del enemigo de nuevo. Segunda Crónicas 33, verso 14 dice: después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la puerta del pescador, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. O sea, ya no andaba gastándose el dinero en orgías, en tonterías, sino se puso a gastar el dinero en el pueblo, a gastarlo en ayudar a los demás, en que tuvieran muros, en que tuvieran seguridad. Era un líder que le daba seguridad a su pueblo, le daba lo mejor que podía. Antes los mataba, él mismo los perseguía y los mataba, y ahora él los protegía y evitaba que los demás lo mataran. ¿Qué es esto? Un arrepentimiento. Antes le quitaba la vida a la gente, ahora protegía la vida de la gente. Quitó la idolatría y restauró la búsqueda de Dios de una forma bíblica. Segunda Crónicas 33, versos 15 al 16. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que habían edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad, y reparó luego el altar de la casa de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios, ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Ese mismo que corrompió a la nación tanto que se hizo peor que las otras naciones, ahora que habían sido todos tratados y juzgados, limpió todos los ídolos, él mismo se volvió a adorar a Dios. Él mismo recibió tales consolaciones y favores que, queriendo el bien de los demás, no nada más evitó que los mataran, sino que los llevó a aquel que los podía consolar en su corazón también. Quitó los ídolos, se puso a reparar el altar de Jehová para que ellos fueran y ofrendaran a Dios y para que lo pudieran adorar y pudieran rendirse. De tal manera que él alcanzó la gracia. Una gracia que lo llevó a un verdadero arrepentimiento, a un cambio total. Esa gracia que estuvo en el ladrón en la cruz, que estuvo en Ezequías, que estuvo en Manasés, esa gracia está aquí. Y esa gracia y ese favor lo sigue teniendo Dios. Dios está sentado en su trono lleno de regalos y te puede extender su cetro y su favor y su ayuda. Te puede ayudar. ¿Quieres creer? ¿Tú has pecado más que Manasés? ¿Has matado a alguien? ¿Has matado a tus hijos y que lo den allí a los demonios? ¿Has corrompido a la nación? ¿Has quitado el lugar de adoración de Dios y puesto un ídolo abominable como él lo hizo? ¿Has matado a un profeta? A lo mejor te vas criticando o haciendo cosas, pero seguramente no has matado a nadie. Si Dios, al campeón pecador de la Biblia, lo salvó, ¿por qué no te va a salvar a ti? ¿Por qué no te va a salvar a ti? Dios es más grande que tus fornicaciones. Dios es más grande que tus adulterios, que tus maldades, que tus drogas, que tus borracheras, que tus pecados, que tus incredulidades. Dios te puede extender su gracia también, porque Dios no hace acepción de personas. Y nos deja el cambio que hubo en Manasés como una referencia para todos. Segunda Crónicas 33, versos 18 al 19, dice: los demás hechos de Manasés y su oración a Dios, y las palabras de los videntes que hablaron en nombre de Jehová, Dios de Israel, aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, y los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes de que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes, y las estamos leyendo y las estamos entendiendo. Manasés tuvo un antes y un después. Y así como Dios tiene la historia clara de Manasés para nosotros, ¿por qué no ponerle tu nombre ahí y que tenga tu vida un antes y un después?
Esto era antes Juan y después fue esto. Esto era antes Leticia y después fue esto. Y ponle tu nombre. Porque podemos ver hoy de Manasés, él era esto y fue terriblemente malo. Pero después fue muy honorable y muy bueno y vio por su pueblo y limpió y arregló las cosas. Cambió. Aprovecha la gracia y cambia tú. Y sé de Dios. Humíllate y busca su favor. Lo que nos salva es la gracia de Dios. Efesios 2, versos 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, antes de Cristo estás muerto. En tus delitos y pecados, en angustias, en confusiones, en condenaciones, en incredulidades, sin gracia de Dios, desligado en religiosidad, en hipocresía, muerto. Pero te acercas al trono de gracia, humillado como Manasés, reconociendo tus pecados. Y porque Dios es bueno, no porque tú hubieras dejado algo, sino porque Dios es bueno, te puede salvar. Por gracia sois salvos. ¿Y qué hace cuando te salva? Te da vida. Te resucita. Hay algo dentro de ti que antes estaba muerto, que antes ni sabías que tenías. Una conexión espiritual. Empiezas a darte cuenta que eres alma, cuerpo y espíritu. Y te empiezas a ligar a Dios y sientes su presencia y su guía y su ayuda y su favor. Y entonces te resucita y te permite ir a lugares celestiales con Cristo. O sea, ya no estás solo en este mundo. Tienes un compañero, tienes una guía, tienes alguien que te va a llevar de la mano siempre. Y a lo mejor el hombre te puede dejar, el grupo te puede dejar y todos pueden fallar, pero Cristo nunca te va a dejar. Porque dice la Biblia de Cristo para con sus ovejas que nadie las va a arrebatar de su mano. Y si tú no te quieres alejar de Él y te tomas fuerte de la mano de Él, nunca, ningún problema, ni angustia, ni dificultad va a ser más grande que Dios. Y vas a estar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué entonces debemos hacer? Buscar la gracia. Y apoyarnos en esa gracia siempre. Segunda de Crónicas 30, verso 9, la segunda parte, dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Con este versículo acabamos. Dios es muy bueno y muy misericordioso. O sea, a Él le gusta extender su ayuda aunque no la merezcamos. Eso quiere decir misericordia. Y no va a apartar de ti su rostro si tú te vuelves a Él. Si tú haces las cosas a la manera de Dios, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Y entonces, porque lo hagas bien, Dios te va a ayudar, te va a bendecir y te va a dar su favor para que tú puedas estar estable y haciéndolo perfectamente bien. Busquemos entonces la gracia de Dios, apoyémonos de su favor y descubre esos regalos que solamente entiendes hasta que los recibes de su mano. Amén. Bueno, vayamos en la semana a interceder y a orar por nosotros y a buscar abundantemente a Dios. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.